pues estaban haciendo una prueba de vestuario y que Alicia iba y arrugaba el vestuario o le buscaba una manera como... Y le decía al vestuarista, es que le falta conflicto al vestuario. A ver, está el tema de la danza, que yo el otro día comentaba que después de haber visto ya muchos años ese tipo de danza, pues ya le veo como... Ay, a ver, ya la detecto como una fórmula. Ya siento que es una receta de cocina que se reproduce y de pronto parece como tan perfecta, tan homogénea, que, que pues a veces da pereza. Aunque para algunos ese tipo de danza es pues la danza de élite o el lugar de máxima aspiración para cualquier bailarín. Estoy hablando del Netherlands Dance Theater. En este sentido, yo creo que hay algo bien interesante con el arte que lo podríamos como más o menos describir cuando nos referimos a un espacio liso o a un espacio estriado. Entonces, un espacio liso es como ver el océano y su inmensidad. No ves absolutamente nada a kilómetros y kilómetros hasta donde llega a ver tu vista. Es más, te da la oportunidad de ver el horizonte, ¿no? Y después del horizonte aún hay más. Ese es un espacio liso. Y un espacio estriado, pues es un poco como el fondo que tenemos el día de hoy. Está lleno de cosas, está intrincado, es una telaraña. Hay piezas artísticas a las que les vendría bien un poco de estrías, un poco de conflicto, como diría la gran Alicia Sánchez. Alicia Sánchez es una coreógrafa mexicana que en algún momento pues tuvo mucho éxito. Digo, lo sigue teniendo. A ver si Alicia me está escuchando. Pero me estoy refiriendo como al boom de Alicia Sánchez, en donde pues cambió los paradigmas de la danza en México desde el punto de vista de la posmodernidad, porque, bueno, primero tenía esta alianza con el movimiento posmoderno, del que en algún momento, si quieren, podemos hablar, porque es interesantísimo en todos los sentidos, partiendo incluso desde la arquitectura y de diferentes géneros, pero y cómo se virtió en la danza, ¿no? Entonces, algo que tiene Alicia en esa época de su boom es que empieza a experimentar con el teatro, empieza a experimentar con otras disciplinas, tiene un movimiento que parte desde la relajación, desde el uso de espirales complejas. Eso, si lo observamos justo desde un punto de vista arquitectónico, es harto interesante en el cuerpo de un bailarín. Si imaginamos lienzos en los dedos de las manos de un bailarín, pues podemos observar que se generan remolinos, que se dibujan círculos y que se producen también momentos que van en contra de las fuerzas de gravedad, que son los famosísimos fueras de centro, ¿no? Entonces Alicia de pronto sorprendía con unos códigos de movimiento que cambiaban los planos verticales y horizontales a planos inclinados o de pronto el cuerpo se metía en una suerte de túnel o de pronto el cuerpo se convertía en un péndulo que se movía aleatoriamente en el espacio y la relajación de la cabeza también se convertía en una suerte de instrumento para dibujar y los conceptos que eran muy intelectuales o intelectualizados porque pues Alicia partía desde el psicoanálisis, desde la fenomenología, desde la sociología y tocaba temas pues muy interesantes en sus piezas. Entonces ella, algo que decía de los vestuarios, justamente, bueno, en realidad todo esto me lo contó Carlitos Martínez. Esto no me lo dijo a mí Alicia de primera mano, aunque yo también he trabajado con Alicia Sánchez, pero bueno, uno de sus bailarines principales y que siempre he estado cerca de ella, es que pues estaban haciendo una prueba de vestuario y que Alicia
iba y arrugaba el vestuario, o le buscaba una manera como, y le decía al vestuarista, es que le falta conflicto al vestuario. Entonces, bueno, hay piezas artísticas que son así tan de pitirrimí, que quisieras, ¿no? Que tuvieran una mancha o que les faltara una parte o que generaran una paradoja. A veces hay arte sin paradoja y entonces, bueno, puede ser que te guste y puedes ser un fanático de él y está bien, pero ya cuando te expones ese arte sin paradoja por muchos años, estoy convencido que sí o sí va a llegar un momento, no sé si que te aburra, pero sí que te parezca monótono o que necesites hacer un cambio, ¿no? Por eso de pronto, por ejemplo, los que nos dedicamos, bueno, no los que nos dedicamos, pero a mí, por ejemplo, yo que me dedico a la danza contemporánea, donde a veces hablas de conceptos complejos o estás buscando como pues estados que van más allá de lo cotidiano, cuando termino de hacer un proceso coreográfico o de bailar algo complejo, por ejemplo, a nivel de personaje, yo lo que quiero es ver una telenovela, ¿no? O quiero escuchar a una cantante de la talla de Laura León o de Paquita la del Barrio o de Amanda Miguel, porque eso te permite pues desconectar. Justamente necesitas un espacio estriado, ¿no? Dentro de la realidad, siendo la danza contemporánea, dentro de la cotidianidad, un espacio liso, ¿no? Y también te pasa, por ejemplo, cuando has visto cine muy complejo de autor, de este tipo, como si ves una película de terror japonés, pues de pronto necesitas ver tu celular y escuchar un chisme o ver a la maldita lisiada o algo, ¿no? Que te vuelva a la tierra. Entonces, bueno, regresando, siento yo que, por ejemplo, también en el terreno de la danza clásica, yo soy fan de los bailarines clásicos porque son unos superhéroes. O sea, ahí sí no hay manera de no admirarlos y un buen bailarín clásico que esté enfrente de ti merece ser tratado como un dios. Porque llegar a ese tipo de niveles está grueso. O sea, simplemente estudiar danza clásica te toma 8 años o 9 años por lo menos. Y luego ocurren fenómenos muy interesantes porque entran a los 8 años de edad, entre los 8 y los 12 años de edad, y entonces están estudiando una licenciatura mientras en la tarde estudian la primaria, la secundaria y la preparatoria. Es rarísimo. O sea, son chicos que tienen 12 años que están ya estudiando una licenciatura cuando todavía no han acabado ni la primaria. Y estudian tanto como estudia un doctor. Entonces, y luego, bueno, terminan la carrera, es decir, los estudios, y eso no significa que son bailarines. Apenas están preparados para comenzar a aprender e integrarse en una compañía, pues desde cuerpo de baile, ¿no? E ir ascendiendo en todos los peldaños que tiene la danza clásica, porque la danza clásica pues es muy jerárquica, afortunada o lamentablemente, pero hay que ir ascendiendo poco a poco en miles y miles de escalafones, pues para luego quizá convertirse en el menor del porcentaje, porque muy pocos lo logran, pues en primeros bailarines o en figuras importantes. Por eso, bueno, yo le tengo harto respeto, además de hacer ballet está cañón. Ahí hay algo bien raro porque hay muchos bailarines contemporáneos que erramos en juzgar a los bailarines clásicos por ser clásicos, ¿no? Y por, ay, es que son clásicos, ¿no? Así como de culo parado. Y a mí, pues a veces me da un poco de risa porque yo digo, bueno, pues el día que hagas unas cuantas piruetas bien hechas, pues vas a entender, ¿no? El problemón en el que te metes, ¿no? O un developé colocado. Es una cosa muy compleja, es como el cálculo matricial o más que eso, ¿no? Un maestro cubano me decía que una cosa es girar y otra cosa es hacer una pirueta. Los hacedores de danza que me escuchen pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, tengo buen giro, ¿no? Es una de las fortalezas con las que casi nací. Pero yo estoy convencido de que pues muy pocas veces he hecho una pirueta en mi vida. Muy pocas veces. Quizá cuando estudiaba en Holanda o cuando estaba muy entrenado, ¿no? Pero la cadera debe estar colocada,
lo que se le llama pasé, que es la rodilla, tiene que estar en una alineación casi perfecta, el spot, el relevé tiene que ser alto, tienes que terminar arriba. Es una serie de cosas que van en contra de toda lógica física y entonces pues está muy difícil. Por eso merecen todo mi respeto y yo, wow, ¿no? Pero bueno, no obstante, en contraste, después de ver 10 años a bailarines haciendo piruetas, aunque hagan muchas, llega un momento donde has visto la misma pirueta 700 veces. Y necesitas algo, ¿no? Necesitas que el bailarín se caiga de la pirueta o necesitas que el bailarín de pronto mueva la cabeza o frunza el ceño o cambie la posición de los brazos porque siempre es la misma pirueta. Regresando al tema holandés. Sí, es verdad que las primeras veces que me topé con el Netherlands Dance Theater, con el NDT, pues estuve ciertamente impactado e incluso confundido, porque te confunden. O sea, piensas que te están tomando el pelo, porque ves a bailarines de 2 metros, ¿no? Obviamente guapísimos, perfectos, ¿no? Inmaculados, que además de tener una técnica clásica bestial, porque todos tienen una técnica clásica muy avanzada, tienen una técnica contemporánea también alucinante y entonces intentan hacer un mix de ambas. El problema es que no terminan de ser ni clásicos ni contemporáneos, están en un punto medio. Y ese punto medio tiene su valor. Es más, el NDT yo creo que es como si fuera un género por sí mismo. A pesar de que lleguen coreógrafos externos a hacer montajes con ellos, yo creo que son los creadores de su propio estilo, ¿no? Pues bueno, sí, pero ocurre que de pronto ya te cansas de ver 5 giros perfectamente bien ejecutados, piernas que nunca vas a ver en tu vida, rostros que te cautivan y que se te van a quedar pues grabados, vestuarios justamente, ¿no? Sin conflicto. No hay ningún conflicto, absolutamente ningún conflicto. Entonces yo ahora que veo el NDT, pues quisiera que pasaran otras cosas. Pero sí es cierto que a nivel de expresiones artísticas, pues fue una de las cosas que más me sorprendió al ser yo bailarín. Esto en el terreno holandés y además de que como estudiante, una de las cosas también muy interesantes, pues me salía gratis o pagaba muy poco. O sea, ahí no es de 50%. Ahí pagas muy poco si eres estudiante al ver espectáculos artísticos. Pues yo iba todos los fines de semana a ver el Netherlands Dance Theater. Entonces me expuse mucho. Quiero comentar una última cosa que también me pareció interesante en el terreno holandés, que fue el tema del performance. De pronto encontré algunos lugares underground donde se hacía performance y pues yo conocí el género, pero nunca me había expuesto a él físicamente. Y también me llamó mucho la atención a nivel artístico, pero en otro momento les comento mis experiencias. ¡Ah!